Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Letras e Imaginación. Hoy, tenemos un pequeño problema porque como es Halloween, los virus de la informática nos han hecho aquí un arreglo y vamos a salir así, pero el próximo episodio será un episodio normal. Pero hoy pues parece ser que no ha habido manera de configurar esto de otra forma y va a ser un episodio un poco tenebroso en este sentido. Bueno, hoy además vamos a hablar de una escritora que en sí su vida fue muy triste, muy eh, poco afortunada, la verdad, tuvo muy mala suerte en la vida, ya lo vais a ver, y eso también la abocó a escribir, eh, pero además muy joven, con 18 años, tan solo, la novela que la encumbró, que la llevó a la fama. Porque luego después siguió escribiendo novelas, murió con 54 años, pero fue esta la que la encumbró realmente, la que escribió en su juventud, su primera novela. Bueno, estamos hablando por supuesto de Mary Golding Wollstonecraft, más adelante llamada Mary Shelley. Mary Shelley nació un 30 de agosto de 1797 y nunca conoció a su madre, Mary Wollstonecraft, que murió en el parto. Mary Golding era hija de William Golding, un escritor y filósofo de ideas muy liberales para su tiempo, que describía el matrimonio como un monopolio represor y que promocionaba las ideas feministas de su esposa de apellido Wollstonecraft, como hemos comentado. Aceptó sin problemas que una hija que su esposa ya tenía. Hay que tener en cuenta que esto en la Inglaterra del siglo XIX era algo impensable, que un noble aceptara a una mujer que ya tenía una hija de soltera, pero William Golding era un hombre muy adelantado a su tiempo y en ese sentido no le importó tener una hijastra, criarla como hija suya y luego posteriormente tener a Mary Golding, aunque perdió en el parto a su esposa. Así, Mary Golding creció gracias a que su padre, William Golding, aún pudo procurarle una buena educación. Tuvo una rica biblioteca que había en la mansión familiar y también un tutor y una institutriz. Entre el grupo de intelectuales con los que William Golding se rodeaba estaba Percy Bysshe Shelley, un joven que se consideraba al escritor, a William Golding, como un padre intelectual y que llegó a ocuparse de las deudas de él durante un tiempo. En 1814 Mary Golding tenía 16 años, 5 menos que aquel muchacho, Percy Bysshe Shelley, y se convirtió en su primer y gran amor. La relación desde el principio tuvo tintes escandalosos, ya que para escapar de las miradas indiscretas se citaban en un cementerio, donde probablemente Mary quedó embarazada de él. Percy Shelley estaba además en una posición muy delicada, puesto que se había casado, y además su esposa también estaba embarazada, y ya no podía seguir pagando las deudas de William Golding. Así, Percy Bysshe Shelley, que era uno de los poetas ingleses más destacados del romanticismo, pero que no tuvo éxito hasta su muerte, fue un éxito póstumo, formaba parte del grupo de artistas intelectuales que incluía entre otros a Lord Byron, John Keats, Leigh Hunt y Thomas Love Peacock. La solución que encontraron tanto Mary como Percy fue fugarse y llevarse con ellos a Claire Claymont, la hermanastra adolescente de Mary. Viajaron hasta la ciudad suiza de Lucerna, pero la aventura fue breve ya que carecían de dinero para subsistir, y en menos de 3 meses habían vuelto de nuevo a Inglaterra, donde les esperaba un fuerte rechazo por parte de William Golding. Los tres vivieron durante más de un año una relación de amor libre, subsistiendo gracias a las rentas familiares de Shelley. En aquel tiempo, Mary sufrió un duro golpe que se repetiría varias veces a lo largo de su vida, la prematura muerte de su hija, que la sumió en una profunda depresión. Para salvarla de esta depresión,
no se le ocurre otra cosa a Percy que viajar hasta Suiza en plenas guerras napoleónicas. Y en el pueblo suizo de Coligny, a orillas del lago Leman, la pareja recibe la invitación de Lord Byron a su elegante villa Diodati, ya que parece ser que Lord Byron tenía querencia por Claire, la hermanastra de Mary. Contrariamente a lo esperado, el clima de ese año fue terrible, tanto que en 1816 se conoció como el año sin verano. Largas lluvias, tardes de verano en casa, y lo que vendrían a ser unas divertidas vacaciones se convirtieron en una serie de veladas junto al fuego, por las que el grupo se entretenía leyendo historias de fantasmas. En una de estas veladas nació el germen de monstruo que perseguiría a Mary el resto de su vida. Lord Byron propuso al grupo que cada uno escribiera una historia de terror, y sin embargo a ella no se le ocurría ninguna idea y empezó a sufrir una creciente ansiedad. Una noche, la conversación derivó hacia la naturaleza de la vida y si ésta podía ser generada de forma artificial. Cuando Mary se fue a dormir, de repente tuvo la visión de lo que definió como un siniestro terror, e inmediatamente empezó a trabajar en lo que suponía que sería un pasatiempo, pero que acabaría convirtiéndose en la obra por la que sería recordada. La historia crecía alimentada por los propios fantasmas de Mary, el sentimiento de pérdida por la muerte de su madre y su primera hija y la separación de su padre dieron a luz una novela sobre la muerte y la vida, la responsabilidad de la paternidad y las consecuencias de desafiar el orden establecido, Frankenstein o el moderno Prometeo. La historia de un hombre atormentado que desafía la propia naturaleza, creando un ser destinado a no tener lugar en el mundo, que lo rechaza con su responsabilidad por haberlo creado y finalmente causa la muerte de los seres más queridos y lo condena a la soledad. La novela Frankenstein y el moderno Prometeo se publicó por primera vez en 1818 y el hecho de que lo hiciera anónimamente da una idea de lo escandalosa que resultaba incluso para la autora. La segunda edición ya llevaba su nombre y en ediciones posteriores a partir de 1831 Mary la sometió a una revisión profunda y la purgó de algunos de sus pasajes más perturbadores. A pesar de que tenían ideas liberales sobre el matrimonio, al regreso de Suiza la pareja se casó para contentar a las familias. Así Mary Golding se convirtió en Mary Shelley, con el nombre por el que sería recordada. El matrimonio fue un punto agridulce, ya que se suicidó la anterior esposa de Percy, su hermana Fanny Blythe, la hija de la madre, antes de que se casara con Golding, también se suicidó, y en 1818, mientras se encontraba de viaje por Italia, su hijo William enfermó y murió, y también Clara, su tercera hija. Y en 1822 sufrió también un aborto. Y ese mismo año, Percy Shelley desapareció durante una excursión en velero y fue encontrado más tarde ahogado en una playa de Toscana. Toda esta serie de desgracias la sumieron en una profunda depresión, de la que ya nunca se recuperó del todo. Abandonó Italia, el país que le había relatado su marido a sus hijos, y regresó a Inglaterra en compañía de su cuarto hijo, el único que llegó a la vejez. Desde entonces se ganó la vida con la escritura, pero su situación era precaria, a pesar de que la muerte de William Golding, su padre, le aligeró la carga económica y les proporcionó una modesta herencia. Sin embargo, desde hacía muchos años, Mary sufría síntomas cada vez más frecuentes de lo que su médico sospechaba era un tumor cerebral. Cuando su hijo Percy Florence se casó, ella se retiró a vivir con él y su esposa hasta el 1 de febrero de 1851, fecha en la que finalmente también a ella le alcanzó la muerte. Durante los años que vivió en Inglaterra, Mary Shelley escribió muchas historias. Por ejemplo, Historia de una excursión de 6 semanas en 1817. En el 18, Frankenstein o el moderno Prometeos. En 1819, Matilda. Valperga, la vida y las aventuras del príncipe Luca en 1823. Poemas póstumos de Percy Bysshe Shelley en 1824. El último hombre en 1826. Las fortunas de Perkin Warbeck en 1830, Lodore en 1835, Faulkner en 1837,
trabajos poéticos de Percy Bysshe Shelley en 1839 y una contribución a la vida de Cervantes y Lope en una compilación de famosos literatos. Eso fue en 1835 al 39. Luego, caminatas por Italia, Alemania en 1840, 1842 y 1843. La influencia de Frankenstein en la televisión, en el cine, ha sido vastísima. Voy a mencionar tan solo 4 o 5 cosas que han sido las más relevantes dentro de lo que conocemos como cultura popular, ¿no? Y que Frankenstein prácticamente es una historia que se ha visto en todos los, en videojuegos, en música, en series, en películas, pero bueno, la principal película de televisión en la que el protagonista es un Herman Monster con el aspecto de Frankenstein es La familia Monster, serie de humor de 1964 a 65 de la CBS. El jovencito Frankenstein de Mel Brooks de 1974, que interpreta también el mito de Frankenstein desde el humor. Las crónicas de Frankenstein, serie de televisión de 2015. Mary Shelley, película de 2017, acerca de la relación con su padre y con Percy Shelley. Doctor Who, en un episodio de 2020, tiene también transcurre en la Villa Dodati, donde Lord Byron está con Mary Shelley. Y bueno, esto es todo. Os he comentado un poquito la trayectoria de Mary Shelley. A Mary Shelley se la considera la autora de ciencia ficción primera en la historia, aunque yo consideraría más a Poe que a Mary Shelley, porque Poe es posterior, pero Mary Shelley aquí enfatizó más en una historia de terror. Frankenstein puede considerarse más una historia de terror que una historia de ciencia ficción, porque quizás los elementos de utilización de la ciencia y no sé, no están... ya os digo que las opiniones son encontradas y ahí sí que vosotros mismos podéis formaros vuestro criterio. Y nada más, creo que no hay más que contar. Que tengáis un feliz Halloween, que hayáis pasado un buen día de difuntos y que sigáis con nosotros en Letras e Imaginación. Adiós. Suscribiros, darle like y ya sabéis, os esperamos en el canal. Adiós.